Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, observación de lo que estuvimos discutiendo ayer. De todas maneras, vamos a tratar de terminar, porque quedamos a la mitad de un cálculo. Vamos a tratar un poco de avanzar y entender más, pero no sé si alguien tiene duda o pregunta. Si no, estamos claros. ¿Estamos bien entonces? Perfecto. Bien, entonces, entonces le hago un pequeño resumen de lo que estábamos viendo ayer. Entonces voy a seguir, estoy simplemente admitiendo a algunos compañeros que están llegando, parece un poco más tarde. Entonces, ok, voy a cambiar la tablet mientras se nos permite dejar abierto participantes y veo si es que alguien más. Les recuerdo cualquier pregunta, si es que no la quieren hacer verbal, la pueden hacer vía el chat, así que voy a también dejarlo abierto para mirar. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo, o lo último que íbamos discutiendo ayer? Estábamos discutiendo acerca de lo que llamamos el teorema de Noether. La idea entonces de Noether era esencialmente si uno tiene si uno tiene una transformación continua de simetría, entonces asociado a eso hay una cantidad conservada. Entonces la idea de mi Noether, esencialmente lo que hicimos sería una transformación más general, transformación que digamos coordenada a tiempo, porque cambia también las coordenadas y el tiempo, ¿ok? Entonces, en esta transformación coordenada y tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Entonces tomaba nuestras coordenadas QI y las transformaba en coordenadas Q' y igual a QI más un delta QMU, ¿ok? Que en principio este delta QMU no es que sea una deformación constante, es una función que puede ser complicada de las coordenadas Q, Q punto, por supuesto, y T. También va a suponer que hacemos una transformación general en el tiempo, es decir, el tiempo nos puede quedar de una forma un poco más compleja, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Nos puede quedar un poco más complejo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una? Ok, pensé que alguien quería hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo, entonces va a ser transformación t más delta t, esto va a ser nuestro t', y este delta t también a función de q, q punto, ¿ok? Y para el lagrangiano se va a permitir que el lagrangiano, digamos, cuando uno transforma las coordenadas Q', Q punto, digamos, prima y T', es igual a nuestro lagrangiano en las coordenadas originales, son transformaciones infinitesimales, por supuesto, y la diferencia fundamental es que puede diferir en una derivada total. O sea, esta va a permitir una libertad un poco más grande que la que usualmente estamos usando como libertad. Entonces, a partir de esto, lo que hicimos fue, lo primero que nada fue tratar de entender el significado de hacer una transformación de este tipo que llamé hacer delta QMU, tanto en el tiempo y en el espacio. Entonces lo que les enseñé, o sea, lo primero que aprendimos fue que la interpretación de eso era que entonces tomábamos nuestras coordenadas T y Q. Antes hacíamos lo que llamábamos desplazamientos virtuales, es decir, que uno tenía una trayectoria cualquiera, estaba acá, en un tiempo cualquiera T, y permitía que el sistema tomara valores distintos. Sin embargo, ahora vamos a permitir que se pueda hacer eso, y eso entonces, si quieren lo voy a representar con este color verde aquí, que voy a colocar acá. Entonces nos permitimos hacer eso sería nuestro delta Q virtual que habíamos usado siempre antes. ¿Ok? Vamos a permitir hacer eso exactamente que hacíamos antes, pero además como cambiamos el tiempo, eso nos puede permitir ir hacia adelante, hacia atrás, y vimos que había también un desplazamiento en la otra dirección, que es un poco más complejo, que se movía hacia acá, y esa parte que estaba acá lo asociamos esencialmente a calcular, si se recuerdan, era algo así como Q punto, ¿ok? Por este delta t que hacíamos distinto, y por lo tanto la trayectoria del sistema, si uno la coloca, qué es lo que estaría pasando, iría a parar a este sistema. Esa sería nuestra transformación realmente que estamos llamando ahora. Esto está acá, quizás debería colocar otro color, lamentablemente puse eso, voy a colocar rojo quizás. Rojo acá, eso que está en rojo correspondería a nuestro desplazamiento delta QMU que estoy tratando de explicar. ¿Ok? Eso fue lo primero que aprendimos. Entonces aprendimos que delta QMU era dos cosas. Tenía una componente que era simplemente un desplazamiento virtual más una corrección que venía de cambiar el tiempo.
Entonces eso fue lo que encontramos, simplemente eso es lo que puse ahí. Y también lo segundo, que es un poco más extraño, pero este sí que era útil, este resultado, es cómo se modificaba la velocidad. Como cambia el tiempo, entonces la velocidad se cambiaba, y se cambiaba entonces de una forma un poco más compleja, menos intuitiva, que fue lo que dijimos que era simplemente Qmu' era igual a Qmu más una deformación ahora en este espacio fibrado asociado a nuestras coordenadas, que lo anoté así, donde la interpretación de esto no es simplemente, le puse el tilde porque no es directamente solo derivar, ese era el problema. Era derivar, ¿ok? Lo derivamos, pero además había que restarle un delta t punto por un q punto, ¿ok? Que fue un delta q punto, creo, un delta q, si es que no me equivoco aquí, que usamos. Simplemente verificamos nuestra notación. Sí, eso, no, es delta t por q punto, sin delta. ¿Ok? Entonces ese delta, Profe, ¿sí? ¿Escucho? que tengo una pequeña confusión. Yo pensaba cuando usted anotó ahí la transformación de las Sí, coordenadas y el tiempo, sí, yo pensaba que la i estaba enumerando a las coordenadas generalizadas. sí. Pero entonces me confundo cuál es la diferencia entre la i y el mu. No, el I y el MU es lo mismo, es simplemente a veces le llamo I, bueno, quizás culpa mía, ocupo, es un índice cualquiera, a veces le llamo I o le llamo MU, es una coordenada, da lo mismo, ¿ok? Es un índice que te dice la componente 3, 4, 5. Las voy a usar en forma indiferente. I o MU, Pero cuando, no hay ninguna diferencia por ahora entre I y MU. Son pero cuando las índices. usa en la misma igualdad, es como si fuera la misma letra, ¿no? Sí, es la letra, sí. Eso quiere decir que la componente X es igual al desplazamiento virtual en X más la velocidad en X multiplicado por el delta T. Mu es un índice. No No, sí, tiene. sí, pero yo decía como en la línea de la izquierda, donde anotó la transformación, que pone Q' ahí es igual a Sí, QI más delta Qmu. Y ese mu lo considero como si fuera el I también, como sí, exactamente lo es un mismo. índice, sí. No tiene nada especial, digamos. O sea, acá me faltó, de hecho, uno. Sí, es el índice, nomás, es la componente respectiva. ¿Ok? No tiene nada de Ya, profundo llamarlo perfecto. muy. Simplemente lo que pasa es que vamos a ir viendo que nos van a quedar muchos índices, sobre todo en el futuro, y por lo tanto uno tiende a usar muchas letras distintas en forma indiferente. Me excuso, pero debería ser más sistemático, pero trato de decir que simplemente esos I son índices, no tiene nada profundo de otro lado. ¿Ok? Ok, Entonces, gracias. nos quedan como índice nada más. Entonces, nos queda eso que está ahí y, ok, voy a simplemente. Entonces, usando todas estas cosas, las coloqué en el lagrangiano y en la clase pasada llegamos a una relación interesante que fue esta, que fue después simplemente de calcular algunas cosas, simplemente para no repetir todo el cálculo, llegamos a esta relación, la voy a escribir, simplemente lo que hicimos fue que mostramos que L, si quieren voy a simplemente repetir la fórmula, mostramos que L por 1 menos delta punto, eso es, simplemente verdad que sea el mismo, sí, L evalúan coordenadas o sea, Q, perdón, punto, T por 1 menos delta T punto, eso era igual, y lo que hicimos en la clase pasada, entonces llegamos hasta ahí, así que toda esa expresión, para repetirla, era delta, encontramos que era delta Q punto por delta QMU, ¿ok? Delta, perdón, derivada de L a de QMU por delta QMU, más teníamos este término que lo sacamos de la velocidad, es decir, que este término venía de L a de punto mu, y ahí usamos la deformación del tiempo, así que nos dará el mismo resultado que está ahí, así que simplemente lo copio. Eso es delta t punto por QMU punto, eso fue lo que encontramos, y además había más términos, simplemente termino de escribir, más la derivada explícita en el tiempo, que era en este caso entonces más delta L a dt por delta t, más simplemente escribir el lagrangiano en coordenadas Q prima, Q, perdón, Q punto y T. Entonces esta fue la igualdad que dejamos la clase pasada, digamos. Entonces voy a partir de ahí para proseguir y mostrar que hay una cantidad conservada. ¿Ok? Hasta ahí espero que sea claro para todos. Sí, la hora del auxiliar, si es que alguien no sabía, la dejamos para el viernes, se los dije ayer, ¿no? Entonces, desgraciadamente era porque yo tenía que hacer, digamos, lamentablemente, bueno, agradablemente tengo una charla el viernes, digamos, un grupo, a un doctorado en varias universidades en el norte. Entonces, lamentablemente no tenían otro día. ¿Sí? Entonces tuve que hacer este trueque, pero solo por esta vez. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora?
Lo primero que deberíamos hacer es, fíjense que uno tiene varias cosas que puede coleccionar. Lo primero que uno puede coleccionar es que, voy a ir marcando los términos, y lo que dijimos fue que el lagrangiano y nuestro coordenada original difieren solo en una derivada total. Así que si eso lo paso hacia acá, ese que está en verde, y lo resto, voy a pasar todos los términos al lado derecho, voy a dejar 0 igual. Si lo paso hacia el otro lado, voy a usar que L, como les dije acá, L menos L, entonces difieren una derivada total, y por tanto aquí me va a quedar dt a de f. Obviamente este f está evaluado en Q, Q punto y T. ¿Ok? Después voy a seguir coleccionando cosas similares, así que voy a seguir colocando colores parecidos. Por ejemplo, ahora, ¿qué tengo? Acá tengo delta L por delta mu, delta QMU, y parece que no tenemos ningún otro. Sí, aquí tenemos uno punto. Los voy a dejar cerca, ya van a ver por qué. Entonces, eso va a quedar entonces más delta L a de QMU por delta QMU, más, hay un signo más, por supuesto, más dl a de Q punto mu por delta Q punto mu. ¿Ok? ¿Eso cuáles son? Junté, en este caso, junté este término con ese término que está ahí, que estoy subrayando para que entonces lo puedan ver que esté ahí. Entonces subrayamos esos términos. Ahora entonces, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces sigo juntando términos que sean similares. Fíjense, aquí tengo un delta t y ahí tengo un delta t, así que también los voy a agrupar. Este que está acá y este que está acá. Entonces, al agrupar esos dos términos, ¿qué nos queda por un lado. Entonces, nos queda el delta t por acá, nos queda delta t punto factor de dl a dq punto mu por q punto mu. Y del otro lado nos queda ese que está allá, que viene hacia acá, y quizás hay que un error de signo, me dirá que esto pero me queda con menos. Menos, y aquí me queda más L. Esos son los dos términos que subrayé en rojo. Si los juntan en el correcto lado, el lado derecho, entonces insisto que eso hace que el término que está acá pase hacia allá y queda más, que lo puse acá abajo, más, y el otro que es menos, está con signo menos ahí, y me queda eso. Y de todos los términos, si se fijan, los he usado casi todos, salvo uno que es el que está suelto acá, que lo voy a subrayar aquí o le voy a poner color. Ese es el último término, me queda simplemente más dl a dt. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, lo primero que voy a usar es que, si se fijan, voy a marcar algún término. Este que está acá, aquí puedo usar Euler-Lagrange. Voy a usar ahí Euler-Lagrange. Si uso Euler-Lagrange, es decir, que voy a usar las ecuaciones de movimiento. Recuerden, las cantidades conservadas solo tienen sentido si ocupo las ecuaciones de movimiento. Si no las ocupo, no son conservadas, en el sentido que hemos definido cantidad de movimiento. Entonces, si reemplazo ahí, fíjense que eso me va a quedar una expresión un poco más cómoda, me va a quedar 0 igual a t derivada total dt df más derivada total, Euler-Lagrange, estoy usando ahí, dl a dq punto mu por delta QMU más dl a dq punto mu por delta punto QMU. Entonces, fijan, eso ya es súper positivo, porque siento de hacer mucho, lo voy a marcar. Esto está acá, es una derivada total. También estoy transformando eso en una derivada total. Eso va a ser simplemente de a dt de la derivada del primero, que en este caso el primero sería dl a dq punto mu, por el segundo, que sería delta QMU. Si se fijan, los términos que están arriba corresponden a la derivada del primero con respecto al tiempo, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Así que me queda perfectamente una derivada total. Así que perfecto, esos dos términos me dan una derivada total. Después, el término que está acá, es este que está acá, lo voy a reconocer con otra cantidad física. Esto que está acá, se lo había definido, era lo que llamábamos el hamiltoniano, que era simplemente dl a dq punto mu menos el lagrangiano. Así que lo que hay ahí, si ocupo esta notación, me va a quedar entonces más. Esta fue una pregunta que creo me hizo una de sus compañeras en la última clase, preguntó cómo iba a emerger H. Emerge directamente de asociar. Entonces me queda en este caso por menos H. Menos H porque están justo los signos cambiados, y me queda más dl a dt por delta t. Entonces está casi lo que necesitamos para resolver el problema. ¿Por qué casi? Es porque ahí tengo h y tengo delta t, y yo quisiera hacer que eso fuera una derivada total. Pero ¿cómo hacer que esto sea una derivada total? Bueno,
Entonces, hacemos un pequeño cálculo, entonces un cálculo auxiliar, un cálculo o una cuenta auxiliar, como le quieran llamar, auxiliar. Entonces, fíjense que h vale lo que acabo de decir, vale delta, y aquí me faltó, por supuesto, un qmu, punto, vale dl a de q.mu por q.mu menos l. Entonces, si yo vengo y tomo la derivada total de esto que está acá, veamos si hago un d a de t de esto que está acá, entonces me queda d a de t de h, y eso es igual a la derivada de todo eso que está ahí. Pero la derivada de todo eso que está ahí, simplemente aplico reglas, es la derivada del primer término, el primer término si lo derivo, eso debería ser d a de t de l a de q punto, ok, por q.mu más dl a dq.mu por q2.mu, porque ya tiene una derivada, así que ahí aparecen dos puntitos, lo vamos a hacer más claro para que quede bonito y no haya duda que es correcto, que son solo dos puntos los que están ahí derivados, dos puntos. Y después tengo que derivar el lagrangiano respecto al tiempo, pero el lagrangiano derivado con respecto al tiempo es menos dl a dq.mu, ok, perdón, es dl a dq por q.mu menos dl a dq.mu por q2.mu más menos en este caso dl a dt. Entonces, fíjense que aquí vamos a contar otra relación bastante inesperada. ¿Cuál es la relación inesperada? Fíjense que ahora si ocupo Euler-Lagrange, entonces volvemos a usar Euler-Lagrange, porque en estos casos la ecuación de momento usar siempre Euler-Lagrange, entonces aquí ocupo Euler-Lagrange. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ocupo Euler-Lagrange, fíjense que aquí tengo dt a dl por q.mu, pero eso sabemos que usando Euler-Lagrange es simplemente dl a dq.mu, perdón, dl a dqmu. Por lo tanto, hace que este término se cancele con esto cuando usamos Euler-Lagrange. Si uso Euler-Lagrange, en el primer coeficiente se cancela. El segundo se cancela trivialmente, eso no tengo que hacer mucho esfuerzo, se cancela por sí mismo con este, y por lo tanto lo que concluimos es algo interesante, en parte ya lo sabíamos por la energía, pero ¿qué es lo que vamos a concluir, digamos? Vamos a concluir, digamos, algo no menor. ¿Qué es lo que concluimos? Es lo siguiente, es que vamos a concluir que derivada total de la energía de H, de este H que hemos definido, vale simplemente menos dl a dt. Cuando ocupo, por supuesto, esto siempre y cuando ocupe las ecuaciones de movimiento, que en este caso es Euler-Lagrange. Entonces ocupo Euler-Lagrange, encuentro ese resultado que está ahí, ¿ok? Y por lo tanto ahora puedo volver a mi expresión que tenía, y ahora vuelvo a mi expresión, unos segundos, fíjense que el último término teníamos justo dl, teníamos dl a dt, ahora lo reemplazo, eso entonces vale menos th a dt, derivada total. Y por lo tanto, fíjense, como magia, vamos a encontrar lo siguiente, 0 vale d a dt de f, más derivada total de qué, de dl a dq.mu por delta qmu, que eran los otros términos que estaban ahí, y ahora el último término que me queda en esta relación, me queda entonces menos, me queda menos delta t punto por h, y ahora me queda menos d a dt de h derivada total. Eso fue la relación que acabo de hacer, lagrangiano, su derivada parcial es igual a la derivada total del hamiltoniano, y eso entonces multiplicado por, en este caso, delta t. Y por lo tanto, eso, si se fijan, es exactamente, voy a dar un segundo para que vean la expresión, eso es exactamente la expresión que acabo de usar ahí. Y por lo tanto, después de hacer muchos cambios, haciendo un montón de álgebra que hemos estado usando desde la clase pasada, lo que encuentro es que todo esto son puras derivadas totales. Fíjense que el último término que está acá también es una derivada total. Esto está acá simplemente menos de a de t de h por delta t. Y por lo tanto, moraleja, y aquí viene el resultado, digamos, bastante inesperado que acabamos de hacer, que nos viene como resultado, nos viene lo siguiente, vamos a derivar o descubrir que entonces 0 es igual a una derivada total de a de t, ¿de qué cosa? De f más dl a dq.mu por delta qmu, y esto nos queda menos h por delta t. Por lo tanto, si esto es igual a 0, usando las ecuaciones de movimiento, nunca olviden eso, es usando las ecuaciones de movimiento, encontramos que esto era 0, entonces encontramos una cantidad conservada. Luego hay una cantidad conservada.
Ahora, lo primero que uno debería decir es una cantidad conservada infinitesimal. ¿Por qué infinitesimal? Vamos a ver que es infinitesimal. La razón de que sea infinitesimal es porque delta como infinitesimal, delta t infinitesimal y f también es infinitesimal, porque hago una pequeña información de mi lagrangiano, estoy diciendo que difiere con una derivada total, pero como es una diferencia infinitesimal, todo es infinitesimal, así que es una cantidad conservada infinitesimal. Ahora eso vamos a ver que tiene sentido, ya voy a hacer ejemplos para ilustrar qué quiere decir eso y cómo entenderlo bien. Pero lo que concluimos finalmente es el resultado de Noether fue que luego, haciendo la transformación coordenada y tiempo, descubrimos que entonces hay una cantidad C que es F más el momentum generalizado por Q por la transformación en las coordenadas menos H por la transformación en el tiempo. Es esa la cantidad entonces conservada que por lo menos Noether va a descubrir en su transformación, digamos, coordenada temporal más general. Entonces, se fijan, eso nos muestra que el sistema tiene una cantidad conservada. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos quizás para ilustrar un poco más esto. No sé si todos entendieron lo que quiero decir, pero lo que estoy diciendo es simplemente, última vez que lo resumo, es que si hacemos esta transformación de coordenadas de QI y correr el QI más un delta Q y transformar el tiempo haciendo transformación delta T, que dependen de las coordenadas, ¿no? Es complicada las transformaciones que me puedo imaginar, no son simples trivialidades. Lo que me dice el sistema es mover las coordenadas y cambiar el tiempo. De esta forma, me hace, si lagrangiano queda igual más una derivada total y las acciones, por lo tanto, quedan iguales porque la diferencia de una derivada total no cambia nada, entonces concluimos que el sistema debe conservar una cantidad como está acá. ¿Ok? Entonces voy a hacer algunos ejemplos para ilustrar, pero solo hago la pregunta si es que alguien, o sea, no entendió la idea, simplemente ahora va a ser aplicar la maquinaria. Quizá el resultado no necesito que se lo aprendan de memoria o algo así, no es lo que quiero eso, pero quiero que aprendan que haciendo transformaciones, si yo soy capaz de, usando la ecuación de movimiento, mostrar que hay una cantidad conservada, entonces se conserva, y lo que nos muestra Noether que seguramente esta es una cantidad bastante general, porque aquí casi hicimos todo lo que se puede hacer, mover el tiempo, mover las coordenadas. ¿Ok? Y obviamente las velocidades se mueven asociadas a las dos, porque están obviamente relacionadas. ¿Ok? No sé si está bien, si no hago ejemplos para ilustrar esto. No sé si hay alguna duda, si no, sigo y hago ejemplos. ¿Estamos bien? Solo quiero confirmar que estamos claros, digamos. ¿Ok? ¿No hay dudas o preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Si alguien me puede confirmar por el chat o simplemente decir está bien, simplemente yo quedar tranquilo, estamos bien. Sí, está ¿Estamos bien. bien? Todo bien, creo. Ok. Entonces, quizás los ejemplos, voy a hacer dos ejemplos triviales y uno no trivial, para que vean que puede ser muy útil e inesperado. Entonces, cuando alguien me pone un problema, lo primero que debo, cuando lo empiezo a mirar, lo que uno debe hacer siempre es preguntarse si las ecuaciones de movimiento no cambian bajo una transformación continua. Si eso no pasa, si eso queda así, después miro el lagrangiano y veo que si difiere una derivada total, e inmediatamente sé que hay una cantidad conservada. Entonces, vamos a hacer primero algunos ejemplos simples. Los dos obvios que voy a hacer, que ya los conocemos, pero simplemente para que vean que están contenidos, el primero que debería ser lo que llamamos variable cíclica. Entonces, se recuerda la idea de una variable cíclica, entonces es que el lagrangiano, entonces teníamos que nuestro lagrangiano tenía la propiedad extraña de que no dependía de una coordenada, es decir, que dependía de Q1, dijimos hasta Qn-1, y dependía de las coordenadas en velocidad de Q1 a Qn, y también puede depender del tiempo. Entonces, eso quiere decir que nuestro lagrangiano es invariante ante la transformación, por supuesto, que si yo tomo el tiempo y lo dejo igual, no le hago nada al tiempo, pero tomo las coordenadas QI y las dejo iguales, pero desde 1 hasta n-1, pero si tomo la coordenada enésima, y esta coordenada enésima sí le hago una transformación no trivial. Le hago que la coordenada enésima sea simplemente la misma coordenada, pero le sumo, por ejemplo, tiene que ser infinitesimal, le sumo un épsilon, por ejemplo. ¿Ok? Si le sumo un épsilon, entonces el sistema me dice que el lagrangiano, en este caso eso va a implicar que el lagrangiano escrito en las coordenadas iniciales o las coordenadas primas, ¿ok? Si lo comparo con las coordenadas sin primas, son iguales. Obviamente el lagrangiano que está acá, si yo cambio
la coordenada Q es Qn, que no depende, no se da cuenta que no depende, simplemente no le aparece ningún cambio entonces. Bueno, teorema de Noether me dice luego C es conservado, por lo tanto, primero F, en este caso, si quieren debería ser cuidadoso, en este caso es trivial, F es 0, no hay derivada, F es 0, delta T es 0, y delta QI es igual a epsilon solo para I igual N. ¿Ok? Para I distinto de N, o si quieren QN es eso, y todos los otros QI son de 1 a N-1, 0. Bueno, me dice entonces que se conserva una cantidad. ¿Cuál es la cantidad física que se conserva en este caso? Entonces la cantidad física que se conserva me dice que va a ser C, y ese C es simplemente F, 0, derivada de L a de Qn por delta Qn, y eso vale epsilon, y menos H por delta T, pero delta T es 0. Me dice que eso se conserva, C es conservado, epsilon es arbitrario, eso es válido para todo epsilon, y por lo tanto uno va a concluir, obviamente eso es conservado, pero lo que uno va a concluir en la práctica es una cantidad conservada infinitesimal. Entonces, cantidad conservada infinitesimal. Y por lo tanto, lo que uno va a decir que en realidad lo que se conserva es C es conservado, epsilon es cualquier cosa. Por lo tanto, lo que se deberá conservar es lo que llamamos nuestro momentum generalizado, que es dl a dqn. ¿Ok? Eso es como lo vamos a usar, es decir, si muestro que se conserva eso para todo epsilon, entonces n, obviamente lo que se conserva es dl a dqn cuando ocupo las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? ¿Es claro para todo el argumento? Y entonces, Profe, Profe, dos sí, preguntas. sí, Ah, no, claro, pero que pregunte el compañero. sí, no hay sí, problema. de ese delta QN no tiene que ser delta QN punto. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo coloqué sin cuidado, sí. Por supuesto, recuerda que es el momento generalizado. Sí, sí, sí. Ese es el que está obviamente aquí, y acá también lo puse sin punto, perdón. El punto que está ahí. Sí, sí, se me fue a anotar el punto sin quererlo. Pero obviamente tiene su Profe, momento, tiene que tener unidades de momento. ¿Y había alguien más que quería hacer otra pregunta? sí, esa era una de mis preguntas. Y la otra es, ¿no sería como la suma de todos los momentos generalizados en vez de uno nomás? No, porque tu transformación, si tú miras la transformación, en realidad la transformación que estoy haciendo delta Qn es 0 para i desde 1, o sea, de mu en este caso, de 1 a n menos 1, y vale epsilon cuando mu vale n. Entonces, fíjate que ahí está contraído, o sea, quiero decir que ese vector que estoy llamando, que lo llamo delta q mu, es un vector, y por lo tanto es 0 en todas las componentes, salvo la enésima. Entonces, al multiplicarlo, porque recuerda la contracción de Einstein, lo que me queda es solo la última derivada, es decir, que solo me va a quedar Qn como resultado de esa contracción. ¿Ok? ¿Es Sí, más profe, claro? gracias. Bien. Vamos a hacer, no sé si hay alguna duda más, si no hacemos un segundo ejemplo y después hacemos un ejemplo interesante, porque hasta ahora alguien dice, ya, está bien, pero no ha ganado nada como muy obvio, digamos, nada muy interesante. Sigamos haciendo otro ejemplo para que vayan ganando. Primero recuperamos los triviales. Entonces, hagamos un segundo ejemplo, ejemplo 2, que sigan siendo trivial, ya el ejemplo 3 no va a ser trivial, pero primero hay que recuperar los ejemplos triviales, obviamente eso confirma que está bien. Entonces, simplemente consideremos un lagrangiano independiente del tiempo. Ya lo habíamos estudiado, pero independiente del tiempo. Primero, obviamente, lo obvio. Entonces, este lagrangiano va a ser un lagrangiano en función de Q punto, y no depende de T. Por lo tanto, este lagrangiano es invariante ante la siguiente transformación. Q lo transformo en Q. Si quieren, Q' es igual a Q. A eso digo cuando coloco eso. No le hago nada. Pero el T, si lo transformo en T' igual a qué cosa, en este caso, simplemente haríamos que es T más un epsilon. ¿Ok? Cualquier cosa infinitesimal, T es infinitesimal. Entonces, un epsilon. Y en este caso, entonces, diríamos que el lagrangiano, cuando hago esto, queda igual, porque no se da cuenta, el lagrangiano queda igual. Por lo tanto, lo primero que concluyo es que este F0, hasta ahora nada interesante, y el teorema de Noether, entonces aquí nos diríamos por Noether, nos diría que se debe conservar la siguiente cantidad, F0, no está,
dl a de punto mu por delta mu, pero delta mu en este caso es 0, o sea, formalmente esto es lo que estoy diciendo aquí, esto es equivalente a decir que mu es 0, no va. Así que lo que se conserva es menos h por delta t, y delta t es epsilon. Por lo tanto, obviamente, de nuevo encontramos lo trivial, nos dice que c es una cantidad infinitesimal, c es conservado, epsilon es arbitrario e infinitesimal. Por lo tanto, nos dice que lo que se conserva en realidad es lo que llamamos h. H es la cantidad conservada. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer ahora un ejemplo. Hasta ahí supongo que es trivial, digamos, hasta ahí para todos muy obvio y nada profundo. Pero tratemos de hacer algún ejemplo no trivial, para que eso nos dé un poco más de valor, porque si uno dice, ya, hicimos todo este cálculo y no aprendemos nada. Entonces voy a hacer un ejemplo simplificado para ilustrar un poco la dificultad, pero ya suficientemente sofisticado, digamos. Entonces el ejemplo que voy a hacer es que, imagínense, consideremos un problema unidimensional, entonces consideremos sean dos partículas, o corpúsculos, sean dos partículas unidimensionales de masa M1 y M2, ¿ok? Entonces voy a hacer quizás una figura mientras termino de escribir el texto. Entonces colocamos una aquí, colocamos otra por acá, y lo que voy a hacer es que voy a suponer que entonces, obviamente voy a suponer que hay una fuerza entre ellas, y lo que voy a hacer, obviamente el problema es unidimensional, solo se puede mover en una dimensión, ¿ok? Nos imaginamos algo así para facilitar el problema mental. Entonces, pero también se lo podríamos aplicar al problema de dos cuerpos, n cuerpos, etc. Pero sean dos partículas unidimensionales de masa M1 y M2, las cuales interactúan con fuerzas centrales. No sé si saben lo que son fuerzas centrales. ¿Alguien sabe lo que es una fuerza central? Simplemente lo voy a explicar si es que no lo saben, pero aprovecho de preguntar. ¿Fuerzas en el eje radial? Es eso, es decir, es más fuerte que eso. Eso quiere decir que la fuerza que sienten dependen de solo la diferencia entre las partículas. ¿Ok? Es lo que dices, es correcto, pero aún es más, es que si la primera, por ejemplo, la describimos de alguna forma, si un sistema de coordenadas por acá, ¿ok? La primera, entonces, supongamos que la describimos, esta tenga masa 1, esta M2, esta la escribimos por la coordenada X1 y esta la escribimos por la coordenada X2. Lo que quiere decir eso es que si escribo el lagrangiano que da cuenta de este sistema, entonces lo que estoy diciendo es que M1 X1 punto cuadrado medios más M2 X2 punto cuadrado medios, y tenemos que restarle el potencial, lo que cuando es una fuerza central, lo que significa esencialmente que el potencial depende de la distancia entre las partículas, es decir, del módulo. ¿Ok? Eso hace que cuando calcule la fuerza pensando a la Newton, descubrirán que las fuerzas solo apuntan en la dirección radial. ¿Ok? ¿Es claro para todos el problema? Entonces, ahora lo que voy a tratar de hacer, si es claro para todos, lo que voy a tratar de hacer ahora es entonces buscarle algún tipo de simetría continua e interesante. Entonces, ¿cuál va a ser la simetría que uno quisiera colocar un problema como esto? Entonces uno dice, bueno, primero, bueno, sin calcular muy rápido, si hacemos Euler-Lagrange, simplemente lo hace un poco más rápido, Euler-Lagrange nos daría simplemente que las fuerzas, en este caso, las ecuaciones de movimiento, nos implicaría, simplemente voy a escribir un poco más rápido, es M1, X1, dos puntos, igual a simplemente D potencial a dx1, y M2 me quedaría simplemente, y no olvidar que el potencial depende solo del módulo, la diferencia de la distancia. Me queda entonces M2 por X2 igual a también la derivada del potencial, pero esta vez con respecto a la coordenada 2. ¿Ok? Estas serían las ecuaciones de movimiento que escribe este problema. Entonces veamos que estas ecuaciones de movimiento que están acá, que más o menos son naturales, simples, son simplemente dos partículas. Podríamos pensar un poco más general con vectores si quieren, y pensar el problema entre el Sol y la Tierra, pero por ahora lo hago unidimensional para que simplemente nos concentremos cómo opera el teorema de Noether, pero también opera en ese caso, obviamente. Entonces, lo que uno espera es algo que fue descubierto, si quieren, por Galileo. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Galileo? Es que, no sé, bueno, no sé, eso no se los comenté en el video, pero Galileo hizo unos experimentos muy entretenidos arriba de un caballo,
donde se dio cuenta que cuando soltaba objetos, bueno, cuando uno suelta un objeto normal, cae en línea recta, cuando uno lo ve de un sistema externo, uno ve que es una parábola, y entonces en cambio en el sistema que uno se va moviendo, uno simplemente, por ejemplo, lo hacía arriba de un caballo y lo dejaba caer de una línea recta, entonces va a desarrollar este principio que llamamos de principio de inercia, en el cual esencialmente lo que nos dice es que la física vista desde un sistema móvil no deberá cambiar si este se mueve con una velocidad constante, es decir, sin aceleración. ¿Okay? Entonces, veamos que si, entonces, dado que este sistema, si quieren verlo así, es invariante Galileo, dado que este sistema es invariante de Galileo, veamos que hay una simetría. ¿Cuál es la simetría? Bueno, primero les escribo la simetría y la explico rápidamente. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, una nueva coordenada x1' igual a mi coordenada x1, pero me coloco un sistema que se mueve con una cierta velocidad infinitesimal, llamemos epsilon, por t, y x2' es igual a x2 también más epsilon t. ¿Ok? Entonces, simplemente epsilon daría cuenta de que mi sistema se está arrastrando. Eso quiere decir, si es que algo lo quiere ver más claro, es que en el otro sistema, x1, el original, vería que es x' menos ct, menos epsilon t. Vería que el sistema se mueve con una cierta velocidad. A eso me refiero cuando hablo de Galileo. Es decir, que lo que estoy haciendo, si es que alguien no lo entiende claro, es que tengo un sistema de referencia fijo y me doy un sistema móvil, el cual se está moviendo con una velocidad epsilon, y entonces si hago eso, entonces las coordenadas, entonces cada una, la posición x1 y x2, se van a mover con respecto a este sistema móvil. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entiende hasta ahí? Simplemente ahora aplicamos el teorema de Noether y vemos cómo nos va a funcionar. ¿Alguien no entiende eso? ¿Estamos claros? O sea, es como otro sistema de referencia que se mueve con velocidad epsilon. Sí, eso, sí, sí. Es lo que Galileo llamaría, es un sistema inercial con velocidad epsilon. ¿Ok? Ya, perfecto. ¿Y por qué es interesante este sistema? Bueno, Galileo lo descubrió haciendo in situ estos experimentos con el caballo, pero si uno mira la ecuación de movimiento, si quieren concentren solo en nuestra ecuación de movimiento, si es que alguien no quiere pensar en lo que hizo Galileo, lo que nos diría es simplemente, fíjense que obviamente x1, si lo cambio de coordenadas, entonces si hago, ok, x lo escribo ahora como x', si quieren verlo así, menos epsilon t, eso implica que si le tomo la primera derivada, me queda simplemente x' menos epsilon, pero x1, 2' es igual a x', 1, dos veces derivado. Por lo tanto, si hago eso que acabo de decir aquí, entonces si me cambio el sistema de coordenadas, la aceleración en este nuevo sistema de coordenadas queda igual, y por lo tanto me queda x1, 2' igual, me queda por m1, eso no cambia. Por otro lado, fíjense, me queda du a dx1, pero x2 menos x1', si lo resto acá, como a los dos les sumo una constante que está cambiando en el tiempo, pero la misma constante, la diferencia no cambia. ¿Ok? La diferencia no cambia. Y la derivada, bueno, si alguien dice, bueno, entonces aquí me quedaría algo así como x2', x1. Y alguien dice, bueno, pero aquí ¿por qué le puse derivada prima? Porque obviamente si tomo regla de cadena, o sea, si alguien dice, ¿de dónde saqué que la derivada queda igual? Entonces se lo explico inmediatamente. Eso viene de algo trivial, ¿ok? Que las derivadas son iguales, eso es obvio. Le explico inmediatamente la razón profunda de eso. Eso tiene que ver con que si uno toma, digamos, lo voy a hacer acá abajo. Si uno toma la derivada de a de x1, por regla de cadena, eso debería ser de x1', ¿ok? Por dx'1 a dx1, más d a dx, en este caso 2, dx2' a dx1. ¿Ok? Y uno incluso podría decir, también hice un cambio en el tiempo, no lo hice, pero simplemente para ilustrarles que es general lo que estoy diciendo. Entonces, si se fijan, x2, no, x', no depende de x1, ¿ok? Solo depende de x1 y x2, así que no depende. Tampoco depende la derivada. Y la derivada de x1' de x vale 1, así que en realidad uno puede concluir que la derivada de x1 es igual a la derivada de x1', ¿ok? Porque eso vale 1. Porque eso está ahí vale 1. Entonces,
me quedan, fíjense, si hago ese ejercicio que acabo de hacer mental, escribo las dos ecuaciones de movimiento, me quedan invariantes. Por lo tanto, efectivamente, esto hace que haya una transformación de coordenadas, que deja, la transformación de Galileo, deja que mis ecuaciones de movimiento queden invariantes. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que no ha entendido? O sea, pues, mientras anoto, si es que alguien no entendió. Entonces, la conclusión es que la transformación de Galileo deja invariante las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Las deja invariantes. Pero veamos qué le pasa al lagrangiano. ¿Ok? Para ver si, ya sabemos que las ecuaciones quedan igual. Esta es una transformación continua. Yo puedo hacer el epsilon tan pequeño como yo quiera, continuo infinitesimal. Y por lo tanto, si veamos qué le pasa al lagrangiano, debiéramos tener una cantidad conservada. Veamos cuál es la cantidad conservada que nos regala el sistema. Pero primero miremos un poco el lagrangiano para ver si le pasa algo interesante. Y lo interesante que le pasa al lagrangiano es que, fíjense, si mi lagrangiano lo escribo en mis coordenadas usuales, digamos, las coordenadas que yo lo conozco, entonces fíjense que tenemos que es M1, entonces sería, también si, por ejemplo, si parto de las coordenadas si quieren primas, para que sea más fácil, si escribo el lagrangiano en coordenadas primas, entonces, si yo miro estas ecuaciones, yo sé cuál es el lagrangiano. El lagrangiano es el mismo que sabemos escribir de siempre, simplemente al cuadrado, punto 1 medios, más m2, x2 punto prima medios, y acá tenemos el potencial, que es la diferencia de x2 prima menos x1. Y ahora se ocupa la transformación, y las transformaciones son simplemente cambiar las coordenadas como están ahí. Entonces se fijan, al tomar las derivadas aparecen algunos épsilon, y están al cuadrado, por lo tanto eso me va a generar algunos términos. Veamos cuáles términos me genera m1, x1', entonces me va a quedar simplemente x1' al cuadrado, medios, más, y aquí viene la primera cosa no trivial, viene un término cruzado, que entonces va a ser de la forma 2, ok, 2m1 partido por 2 por x, entonces en este caso me va a quedar x.1 por epsilon. Y después viene un término cuadrático que obviamente ese no me afecta en nada porque es una constante. Trivialmente es una constante, así que lo puedo completamente despreciar. Pero se fijan, ahí lo que hice fue que reemplacé en la ecuación de movimiento la definición. Lo que estoy diciendo, coloqué exactamente mi transformación de Galileo cuando tomo la derivada. Cuando tomo la derivada, entonces x1' es igual a x1 más epsilon, y lo elevé al cuadrado. Cuando hago eso, entonces encuentro ese término que está ahí, lo mismo para el otro término, entonces lo escribimos para el otro término, nos queda entonces m2, x.2 al cuadrado, sin prima, medios, más 2 veces m2, x2, epsilon, punto, medios, más m2, epsilon al cuadrado, y por supuesto la energía, como es una constante, no cambia nada, la energía queda igual. Entonces queda la energía potencial, queda igual. Por lo tanto, si miro ahora, lo voy a mirar un poco más con cuidado y lo ordeno, me queda el lagrangiano en prima, es igual al lagrangiano que teníamos antes. ¿Cuáles son los términos iguales? Son los términos que teníamos este y este, son los que teníamos antes, así que nos queda nuestro viejo lagrangiano. Ok, lo voy a colocar si quieren así para que quede más claro, es m1 x punto cuadrado medios más m2 x punto cuadrado 2, y me queda el potencial ux2 menos x1. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, sin embargo, esta vez el lagrangiano no quedó invariante, le apareció algo de más. La constante es irrelevante, esa la podemos votar porque obviamente un lagrangiano una constante es irrelevante, pero le aparece un término extra que si lo miran con cuidado es simplemente la forma, es una derivada total, la voy a escribir como una derivada total para que quede claro lo que estoy haciendo. Entonces nos queda que esto es más, fíjense, de a dt, ¿de qué? De simplemente m1 por x1 más m2 por x2 y todo esto por epsilon. ¿Ok? Entonces se fijan, por primera vez vemos que la transformación de Galileo, en este caso, nos transforma a nuestro lagrangiano, no queda invariante. ¿Ok? Las ecuaciones de movimiento son invariantes, eso sí es correcto. Las ecuaciones de movimiento escritas en coordenadas primas, ¿ok? Esas son las mismas que con prima y sin prima. El lagrangiano cambia y por lo tanto esta vez sí tenemos un f no trivial. Tenemos por primera vez
que una transformación, o por lo menos vemos por primera vez una transformación que efectivamente me cambie el lagrangiano. Ahora, como es una derivada total, no me va a cambiar la acción. Y como no me cambia la acción, las ecuaciones de movimiento quedan iguales. No problema. Estamos bien hasta ahí. Y lo bonito de esto es que el teorema de Noether nos dice que hay una cantidad conservada. Ahora descubramos cuál es la cantidad conservada que nos regala el teorema de Noether. Entonces, si usamos Noether, entonces el teorema de Noether nos dice que hay una cantidad conservada que debería ser C igual F. F vale en este caso M1, X1 más M2, X2 por epsilon. Después viene dl a dq.mu por delta mu. Ahora, si se fijan, en nuestro caso, efectivamente, las coordenadas se formaban, por lo tanto, cada componente se cambió en epsilon t. Así que me queda, entonces aquí me tiene que quedar dl a dx1 punto, eso vale simplemente m1 x1 punto, ¿ok? Y eso lo tengo que además multiplicar por la transformación, que en este caso vale epsilon t. Y lo mismo para la otra componente, que es m2 x2 punto epsilon t. ¿Ok? Menos h por delta t, pero delta t en nuestro caso no hicimos una transformación en el tiempo. Podríamos haber hecho, por ejemplo, la ecuación más interesante serían las ecuaciones de Lorentz. Uno toma las ecuaciones de Lorentz y esas sí hay que hacer transformación en el tiempo y las coordenadas, y ahí uno se puede preguntar cuál es la cantidad conservada asociada. Estas ecuaciones que están acá no son invariantes de Lorentz, pero si por ejemplo escribiera la ecuación de electromagnetismo, estas sí son invariantes de Lorentz, y por lo tanto uno esperaría que hubiera una cantidad conservada. ¿Ok? Así que ahí no la hay en este caso. Entonces, ¿qué nos dice esto hasta acá? Que este último término es 0. Así que encontramos que aparece esta cantidad conservada C, que quizás uno dice, ¿pero qué es? Digamos, hay que interpretarla correctamente. No es tan obvio interpretarla a priori, y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora bien, para poder interpretarla correctamente, que lo que es, la vamos a interpretar. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Entonces nos queda, obviamente, que la cantidad conservada, la ordenamos un poquito, para que nos quede más bonito. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Estamos bien? Sí, puede dejar un poco esta pantalla para escribir lo Sí, de por Nether. supuesto, por supuesto. Esa que está ahí, ¿no? Simplemente voy a Sí, escribir puede abajo ser. el cuánto vale el C. Entonces voy a juntar todas las cosas para que quede más claro. Me queda M1, X1 más M2, X2. ¿Ok? Me queda factor de epsilon. Quizás también lo debería colocar como factor común. Más M1, X1 punto T. ¿Ok? Más M2, X2.t y todo eso por epsilon que lo voy a colocar adelante. Esa fue la cantidad que me quedó. Entonces esto es conservado. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Uno dice, es la cantidad conservada en finitesimal. No es muy claro lo que es. Pero hay algunas cosas que sí ya reconocemos. O sea, quizás les parezca obvio. Esto que está acá, M1 por X1, etcétera, es lo que llamamos el centro de masa. ¿Ok? No sé por qué quería colocar RC, centro masa. Centro de masa. Supongo que así lo llamaron cuando estudiaban problemas, por ejemplo, con el problema de dos cuerpos, o cuando tenían varios cuerpos tratando de encontrar una masa equivalente. Así que eso está ahí el centro de masa. Puedo ya mover, supongo, la pantalla. Entonces, nos queda el centro de masa. Y fíjense que si ahora tomo la derivada, eso ahí nos va a quedar más claro lo que pasa en este problema. Si tomo la derivada, bueno, quizás lo voy a volver a escribir para que quede más bonito. Queda muy feo ahí. Entonces eso que está ahí, el centro de masa, es simplemente M1, X1 más M2, ahí falta un 2, X2, centro de masa, epsilon, más, y fíjense, esto es la derivada del centro de masa, directamente es M1, ok, quizás por X1 punto más M2 por X2 punto por T y por epsilon. Este segundo término, se fijan, en realidad dirá interpretado. Si llamamos el centro masa R, R es centro masa, y por eso quería colocar R en mi cabeza, y aquí coloco R centro masa punto, es la derivada del centro masa. Entonces, y obviamente está multiplicada por T. Entonces, fíjense, si tomo esta ecuación y la derivo de A de T, veamos lo que nos da, para que quede más claro la cantidad conservada. Entonces, si tomo el de T, me queda 0 el C, se conserva, estoy siempre pensando, estoy usando la ecuación de movimiento. Después me queda R de centro masa, punto, por epsilon, más, después me queda, bueno, si derivo el T, solo el T me queda epsilon R punto centro masa, ¿ok? Y aquí me debe haber equivocado en algún signo, ya vamos a ver cuál me equivoqué.
Sí, me equivoqué en un signo. Y, ok, me equivoqué en un signo, pero ya lo vamos a colocar y voy a tratar de explicar qué es dónde me equivoqué. Y entonces me queda entonces D a dt de R de centro de masa punto por T. ¿Ok? ¿Dónde me equivoqué en un signo? Me equivoqué en un signo en la transformación, como pasé de las coordenadas, cuando les mostré esto, pasé de unas coordenadas a las otras coordenadas. El problema está que aquí el epsilon t, en realidad cuando pasé al lagrangiano lo escribí en coordenadas primas, y por lo tanto el epsilon que está acá no es más, es menos epsilon, es lo que me queda acá. Era que pasé de coordenadas x1 a x' menos epsilon t. Lo que pasa es que desgraciadamente escogí mal el sistema de representación, de haber escogido x1 y no x' como el lagrangiano de partida. Entonces, ahí ocupo un signo mal, se fijan, ahí me queda el epsilon, que está bien. Entonces, si me equivoqué bien, entonces ahí hay un menos. Y se ocupan este menos bien, entonces aquí sí me tiene que dar menos, aquí me tiene que dar menos, lo voy a colocar en rojo por fe de rata, y fíjense que ahora sí, este se cancela con esto es igual a 0, y por lo tanto encuentro lo que espero encontrar, que lo que se conserva en realidad es el momentum del sistema. Encuentro que eso es 0, obviamente todas estas derivadas solo tienen sentido cuando ocupo las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? No sé si es claro para todos o no sé si hay una duda, pero ahí ocupé mal el delta t, ¿ok? O sea, ocupé mal mi definición de delta t, que fue, fíjense, la cantidad conservada simplemente está acá. Aquí el delta q lo tengo que usar bien con respecto a las coordenadas primas, y lo usé mal, bien. Porque partí con las coordenadas x' y lo escribí en las otras coordenadas, ¿no? Ok, pero no sé si hay una duda de eso o les queda claro, pero lo que me dice esto luego en la observación es que cualquier sistema, y lo pueden probar en sistemas complicados, uno se muestra es que se conserva el momentum del sistema, el momentum del conjunto, que es algo que sabíamos, cuando no había fuerza externa y teníamos un sistema que tenía fuerza interna, siempre podemos mostrar que se conserva el momentum del sistema, se conserva el momentum del sistema. Ahora el teorema de Noether, en vez de decirnos eso, nos da una combinación de cosas que son equivalentes a que se conserve el momento. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Hay alguien que no haya entendido la idea? O al menos la idea, digamos. No necesito que entiendan todo. ¿Estamos bien? Simplemente porque luego voy a cambiar de tema y les voy a empezar a enseñar otra cosa que me parece importante y no voy a empezar a ver. ¿Está claro entonces cómo ocupamos el teorema de Noether? O sea, profe, yo entiendo perfecto la idea y los resultados, pero de repente el desarrollo es un poquito difícil de seguir bueno, por el tema del delay Sí. No, sí, yo bueno, también lo pero sé. O sea, yo lo que diría recomendaría que mirar quizá una vez más la clase, desgraciadamente. Quizás también voy a tratar de subir los apuntes de la clase a ver si eso ayuda también un poco. ¿Ok? Pero yo recomendaría tratar de reproducir el cálculo, sería mi consejo. sí, pero el resultado se entiende por lo menos, o por lo menos yo, Ok. pero De eso todas de maneras, si alguien tiene duda, igual me puede preguntar, insisto, voy a subir los apuntes, pero no es un resultado fácil. Ya sé que es un resultado quizás muy nuevo, pero lo que yo quiero que aprendan son dos cosas. O sea, si tuviera que decirles qué es lo que tienen que aprender. Lo que tienen que aprender es, cuando tengo un sistema físico tal que las ecuaciones de movimiento quedan invariantes bajo transformación continua, entonces debe haber una cantidad conservada, y el teorema de Noether nos enseña cómo construir esa cantidad conservada. ¿Ok? Después, al revés, lo que vamos a aprender en el futuro cuando hagamos teoría hamiltoniana es que vamos a aprender que si yo encuentro alguna cantidad conservada, por alguna razón, y la encuentro, vamos a ver que hay un teorema inverso que tiene que ver con los paréntesis de Poisson, que nos va a enseñar cuál es la transformación que hay que hacer para que me dé esa cantidad conservada. Así que después vamos a aprender en la otra dirección. ¿Okay? Pero por ahora lo que necesito es que da una ecuación, yo las miro y se me ocurrió mágicamente que si mezclo esto con esto y esto, queda invariante. Es una transformación continua, tiene que ser continua, no discreta, no como una reflexión. Entonces tiene que haber una cantidad conservada, y lo que nos enseña el teorema de Noether es cómo encontrarla. Es eso lo que nos regala como resultado importante. Es eso lo que deben aprender. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tema. Ya con eso tengo, por lo menos saben calcular cantidades conservadas. Con ellas, insisto, podemos rotular el espacio, así que es súper importante. Si no tenemos cantidades conservadas, sabemos hacer muy poco. Ahí los computadores se vuelven muy útiles, y la geometría. Pero ahí ya nuestro cálculo analítico, todas las cosas que hemos aprendido de cálculo, se nos vuelven un poco ásperas y difíciles de usar.
Entonces vamos a dejar eso de lado y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a estudiar un nuevo tema que me parece importante, que es algo que es un problema muy viejo, que bueno, le coloco el título primero, se llama las ecuaciones covariantes de Newton. Obviamente después vamos a hacer que el lagrangiano sea covariante. No sé si alguien sabe lo que quiere decir covariante. Simplemente pregunto por cultura general, si alguien conoce, si alguien me dice si una ecuación es covariante, si alguien sabe lo que quiere decir con eso. Simplemente es para yo estar seguro si alguien conoce esta idea de covarianza. No sé si alguien ha escuchado alguna vez o nadie ha escuchado esta palabra y es la primera en su vida que escucha la palabra covariante. Yo recuerdo que lo vimos en probabilidad estadística, el concepto de covarianza, y era como el modo en que el cambio de una variable afecta a la otra, o en Ok, este caso ecuaciones. claro, pero varianza viene de variar. Covariante es algo así como que covaría, que cambia con sistema. En realidad, la idea, está cerca de lo que estás diciendo, la idea es que lo que vamos a tratar de decir, hasta ahora, cuando tenemos un problema mecánico cualquiera, digamos, sabemos que si quieres, digamos, sigo pensando a la Newton, primero a la Newton, después lo hacemos nuestro lagrangiano. Entonces, a la Newton, ¿qué diríamos? Entonces, un sistema cualquiera, un sistema es, si tengo un sistema físico cualquiera, todavía sin decir lo que es, entonces un sistema cualquiera. Entonces, Newton nos diría que, a la Newton diríamos que las ecuaciones que describen la dinámica de este sistema uno diría simplemente la ecuación de Newton, diríamos que es simplemente d a dt del momentum es igual a la fuerza. Entonces, cuando Newton escribe eso, estamos todos felices, pero el problema es que la fuerza y las velocidades, ahí está escrito de una forma, si quieren, bien definida, la ecuación de movimiento. Sin embargo, la ecuación de movimiento, ahora la velocidad y la fuerza, tenemos que representarla. Es decir, lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, considerar algún tipo de representación. He aquí el problema. Entonces, lo que uno espera, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, es que uno quisiera escribir ecuaciones de movimiento que la representación que uno escoja. ¿Qué es la representación? Es la rotulación, cómo voy a representar, por ejemplo, el espacio o las coordenadas. La física no debiera depender de mi representación. Es decir, si ocupo coordenadas cartesianas, o más bien vive en un espacio no cartesiano, por ejemplo, no euclidio, con curvas, digamos, y él prefiere usar otras curvas. La física no debiera depender de la elección de representación que estoy escribiendo las ecuaciones de movimiento. Puesto así, la ecuación de Newton, uno diría, no hay problema, F es cualquiera, pero uno quisiera representarla explícitamente en cualquier coordenada. ¿Ok? Entonces queremos de alguna forma escribir la física, y esa es la frase en realidad que uno debería decir cuando quiere escribir las ecuaciones, perdón. Entonces, cuando uno quiere escribir las ecuaciones de movimiento, si uno quiere escribir las ecuaciones de movimiento que no dependan del sistema de coordenadas, entonces, ecuación de movimiento, entonces la ecuación de movimiento no debe depender del sistema de coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer todo un esfuerzo de tratar de escribir la ecuación de movimiento en cualquier coordenada. Es decir, vamos a tratar de escribir la ecuación de movimiento independiente de las coordenadas que yo use, sino explícitamente vamos a colocar ciertas cosas que, bueno, llamamos métrica, son algunos tensores. Simplemente vamos a tratar de escribir la ecuación de movimiento independiente de las coordenadas que uno escoja, cómo se deben de escribir. En vez de escribirla en forma vectorial, las vamos a escribir en forma, vamos a ver que se llama tensorial, que nos va a permitir entonces escribir la ecuación de movimiento en cualquier sistema de coordenadas. Uno obtiene las ecuaciones de coordenadas y simplemente está explícito cómo es la ecuación correcta. Y cuando uno escribe la ecuación de Newton así, ¿cuál es el problema que tiene? Es que pareciera ser que es como, si quieren, si la masa es constante, es la masa igual a la aceleración. Sin embargo, vamos a ver que si yo escojo otros sistemas de coordenadas, aparecen nuevos términos. ¿Ok? Y es porque los vectores quizás que ocupe de base pueden cambiar de lugar
y eso hace que entonces no sea directamente la aceleración, sino que es la aceleración, esas coordenadas más correcciones, y vamos a tratar entonces, después de hacer un largo trabajo, digamos, poder escribir las ecuaciones de Newton en forma covariante. Simplemente quiero anotarle el resultado para motivarlos, porque ya estamos cerca de la hora, pero lo que les voy a tratar de mostrar es que vamos a poder escribir las ecuaciones, o sea, el objetivo, simplemente quiero hacer un trailer, es que el objetivo es que vamos a poder escribir las ecuaciones de movimiento en cualquier coordenada. Vamos a ver que eso tiene que ver con la aceleración, más unas cosas bonitas que llamamos los símbolos de Christoffel, que están asociados a una cosa que llamamos la métrica, ¿ok? Y van a ver unos términos acá que nos dicen que se va a corregir. Esto en cualquier coordenada. En coordenadas cartesianas, obviamente los símbolos de Christoffel son 0, y este tensor es una matriz de dimensión 3, es decir, no es como una matriz usual, no es una matriz que tiene solo, ¿cómo se llama?, columnas y ordenadas, también tiene otro eje más, ¿ok? Un símbolo que se llama Christoffel, que tiene que ver con algo que llamamos la conexión, tiene que ver cómo uno deriva, y eso vamos a ver que va a ser igual a la componente en esas bases de la fuerza que está estudiando. Vamos a ver que esta es la forma correcta de escribir las ecuaciones de Newton en cualquier sistema de coordenadas. Escritas ahí, Q podría ser coordenadas polares, podría ser esféricas, podría ser curvilínea, podría ser cualquier sistema de coordenadas, y esa es la forma correcta de poder escribir la ecuación de movimiento. Y vamos a ver cómo eso se implementa después en la acción, pero primero es tratar de escribir las ecuaciones de movimiento sin que no dependan del sistema de coordenadas que yo escoja. Si alguien escoge coordenadas esféricas, va a escribir las ecuaciones así. Si alguien escribe coordenadas cartesianas, las va a escribir así. Y ahí está representada, se fijan explícitamente en todos los sistemas de coordenadas que yo quiera. A eso es lo que vamos a tratar de llamar covariante. Vamos a ver que son transformaciones que transforman, digamos, independiente de un sistema a otro sistema de coordenadas. Entonces, a pesar que tenemos una buena representación vía las fuerzas, vamos a ver que esto nos va a permitir escribir de una forma más cómoda, porque estos últimos términos que están acá, cuando yo escriba mi lagrangiano, por ejemplo, alguien dice, yo prefiero usar coordenadas esféricas, pero van a ser estos términos que de alguna forma tienen que estar incorporados en general. Obviamente en caso esférico lo saben hacer, porque lo escriben a nivel del lagrangiano, pero si se fijan, cuando escriben el lagrangiano en coordenadas cartesianas y pasan a otras coordenadas, le aparecen términos extraños en la fuerza, y esos términos son los que van a estar aquí reemplazados en este formalismo covariante de esta forma esta acá, pero la gracia es que uno lo puede hacer para todo tipo de coordenadas, no solo para coordenadas esféricas, sino todo tipo de coordenadas va a tener esta representación mientras sean coordenadas bien definidas. Ya vamos a tener que definir qué significa estén bien definidas, que hay un buen cambio de variable. ¿Ok? O si el cambio de variable no es tan bueno, por lo menos sea malo en un punto de números, digamos, continuos, de un número de puntos, perdón, discretos, numerables. ¿Ok? Así que nos va a permitir escribir la ecuación de una forma muy bonita, y eso después nos va a permitir escribir nuestros lagrangianos en algo más interesante, que es que uno cuando escribe lagrangiano, uno trata de escribirlo después, que sean independientes de las coordenadas de representación. Entonces eso vamos a ver que es útil, y con eso también hay un útil importante en la física, que es la métrica, que es la noción de distancia que está asociada a este símbolo de Christoffel. Uno puede definirlo, se puede definir sin la métrica, pero es la métrica el elemento natural, y la métrica después va a ser muy importante para poder entender el espacio y para, por ejemplo, escribir al fin y al cabo las ecuaciones de Einstein. Uno requiere ese tipo de conceptos que son muy importantes en física, que no sé cuánto ellos conocen, pero vamos a ver que naturalmente van a emerger cuando uno trata de escribir la ecuación en forma covariante. Así que voy a tratar de enseñarles un poco eso también. Así que voy a, bueno, por el honor a respetar un poco el tiempo, lo voy a dejar ahí, pero por supuesto, no sé si tienen preguntas o dudas o lo que quieran, son siempre bienvenidas. No sé si alguien tiene preguntas o dudas. Las que quieran pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, y si no hay pregunta, no hay pregunta. Obviamente tampoco es una obligación preguntar. ¿Estamos bien entonces? No sé, parece que no sé si alguien quiere hacer preguntas. ¿Sí? Yo tengo una duda acerca de la notación tensorial. ¿Sí? Vamos a, ¿cómo recomienda usted cómo acostumbrarse a ella? Porque igual, O sea, si tú, o sea, obviamente uno dice, la notación tensorial, lo que acabo de escribir, es muy útil porque te permite hacer cálculos muy sofisticados con cosas que a veces son matrices. Realmente uno puede trabajar con ellas como si fueran escalares. ¿Ok? Gran parte de la física siempre tratamos de escribirla en forma tensorial, porque es la forma cómoda y compacta. Los lagrangianos, en general, si los miras como son cantidades, van a ser cantidades reales,
entonces uno los trata de escribir en forma contraída, así que yo diría que sí vale la pena aprender. O sea, no sé lo que quieres hacer del futuro, pero un físico profesional no puede no saber, digamos, o no escribir las cosas en forma tensorial, en la forma compacta, cómoda de calcular. Si no, si hicieras eso, por ejemplo, uno de los físicos de los cuales no conoció esto fue Maxwell. Maxwell, si uno mira cuando escribía la ecuación de movimiento, si me recuerdo bien, porque además de anotar las ecuaciones que llaman ustedes ecuaciones de Maxwell, anotaba aún más ecuaciones, usaba una notación horrible, eran como 19 ecuaciones que escribía. Hoy en día las escribimos en 4, pero si uno ocupa la notación incluso tensorial, el lagrangiano es muy simple. Lo que llamamos el lagrangiano nos queda el tensor de fuerza electromagnética, simplemente F mu nu por F mu nu, y listo. Con eso sacamos todas las ecuaciones de movimiento. Hay que explicar lo que es este tensor, por supuesto, pero es una forma muy compacta, muy poderosa de escribir. Así que yo sí recomendaría eso. Al mismo tiempo, de las cosas que les voy a enseñar, no necesitan saber tanto, pero hay unas geometrías muy bonitas, que es lo que llamamos geometría riemanniana, que nos permite, digamos, escribir las cosas en forma muy compacta, muy cómoda, que eso yo creo que no es tan necesario que todo físico sepa así profundamente, pero, por ejemplo, aquellos que se dedican sobre todo a la cosmología, es muy cómodo en la forma correcta. Aquellos que también vayan a hacer astronomía, obviamente, si no entiendo bien eso, jamás voy a aprender cómo funcionan las ecuaciones de Einstein. ¿Ok? No es, ya no vamos a escribir la fuerza gravitacional, requiere entender bien la métrica y, por ejemplo, resultados muy novedosos recientes, que es esto, las observaciones de las ondas gravitacionales y la importancia que tiene. Todo eso solo lo podemos entender entendiendo bien la métrica. Entonces ahí se vuelve algo, algo importante. Quiero decir que hasta ahora quizás primero aprendieron los números, importantes, en sus cursos quizás más básicos aprendieron que los vectores son importantes, la velocidad, vector posición, la fuerza, eh, pero si quieren continuar el próximo paso, lo que uno necesita saber es entender ahora los tensores. Los tensores que son algo así como vectores de muchas componentes o matrices, si quieren verlo así, es el concepto que hay que aprender. Así que yo sí recomendaría que hay que tratar de aprender lo mejor que puedan. Hay libros de cálculo tensorial, libros donde muestra un poco el tipo de matemática. En el curso no vamos a entrar en tanta profundidad, pero yo creo que es necesario. O sea, uno puede hacer todo un curso de electromagnetismo si quiere tensorial, la mecánica cuántica no, pero la relatividad general, eso es imposible evitar no pasar por ahí. ¿Okay? Así que esa parte, si uno no va por ahí, uno nunca va a entender bien cómo se comporta, digamos, el universo a grandes velocidades o los sistemas con mucha masa. Requeremos saber lo que es G mu nu. ¿Okay? G mu nu se va a volver, que es el tensor de la métrica, se vuelve un elemento fundamental para describir la naturaleza. Así que yo sí recomendaría con mucho énfasis a todos aquellos que les interese, sobre todo aprender física y aquellos también astronomía, que hay que estudiarlo, no me cabe duda. No digo ahora con toda esa intensidad, pero hay que tratar poco a poco, ir aprendiéndolo con cuidado. Ya verán cursos los cuales es imposible evitarlo, que un curso, por ejemplo, si tomo relatividad general, no puedo no saber eso, o sea, ahí sí que estoy en problemas. Electrodinámica, que es un curso que es obligatorio para los físicos y también creo, no, para astrónomos no estoy seguro si es obligatorio. Electrodinámica uno lo puede hacer sin tensores o con tensores, así que uno puede hacer completamente el curso con puros tensores o sin tensores y depende mucho del profesor, pero se puede hacer completamente tensorial, que es una forma muy compacta y elegante de escribir electromagnetismo, que en mi opinión personal tiene mucho valor porque, como les mostré en la primera clase, lo que llamamos el modelo estándar, todo lo que les mostré en el modelo estándar está escrito en forma tensorial. ¿Okay? La energía, digamos, la fuerza fuerte, débil, electromagnéticas, todas vienen de este formalismo tensorial que parte a partir de las ecuaciones de Maxwell, sin que Maxwell lo haya aprendido, por supuesto. Así que sí es importante. No sé si eso responde a tu pregunta bien o es muy confuso, ¿no? ¿Está bien la No, sí, respuesta? sí la responde, gracias, profe. Bien, sí que sí los motivaría. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, lo que quieran. O sea, obviamente traten de estudiar este teorema que vimos hoy día con calma, es muy bonito y no está explicado en muchos libros, lamentablemente. En Landau no está, eso es lo único. Yo les dije, el Landau a mí es uno de mis libros favoritos, pero justo este teorema no está ahí. En cambio, en el Goldstein sí está. Así que en este caso ahí sí hay que mirar el Goldstein y no el Landau. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta más. Si no, vamos a dejar la clase hasta ahí. No sé si alguien quiere más preguntar.
Eso mismo. O sea, a propósito de lo que había preguntado antes, ¿de dónde podemos estudiar esto así como más a fondo? Yo diría, bueno, hay libros más modernos de mecánica, incluso más avanzada, pero Goldstein está suficientemente bien esta parte. Yo diría que está razonable. Aunque hay libros más avanzados, si uno quiere aprender más del teorema de Noether. Sobre todo hay libros de teoría de campos que ocupan el teorema de Noether. Es decir, que uno puede aplicar este mismo teorema ahora para campos. Y es muy agradable ocuparlo, porque uno encuentra cantidades conservadas que a veces uno no espera que aparezcan, digamos, son bien interesantes. O sea, la gracia del teorema de Noether, que es como una máquina, o sea, si uno tiene buena intuición física y uno ve ecuaciones, o sea, yo escribo alguna ecuación, viene alguien y me dice, mira, tengo este problema, o no sé, me ponen a describir un problema cualquiera, no tiene por qué ser necesariamente la mecánica, y me das la ecuación de movimiento, o escribimos la ecuación de movimiento. Lo segundo que hay que hacer es uno empieza inmediatamente a inspeccionar qué tipo de simetrías tiene la ecuación de movimiento, porque asociada a la simetría, uno inmediatamente sabe que pueden venir cantidades conservadas. Si logras encontrar cantidades conservadas, uno sabe que la dinámica es más simple. Y por lo tanto vale la pena estudiarla porque obviamente las ecuaciones son más simples. ¿Ok? Así que yo diría Goldstein si es que quieren partir como primera recomendación. Si no funciona bien el Goldstein, les puedo ayudar y buscar algún libro más interesante si alguien quiere aprender algo un poco más interesante. Pero yo diría a nivel del curso el Goldstein está perfecto. Y no el Landau. Creo que es el único capítulo que sí recomendaría solo el Goldstein y no el Landau. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Profe, ¿Sí? para volver a revisar eso de la contracción de Einstein y la notación tensorial, Sí. ¿recomienda el Landau más que el Goldstein? No, la notación tensorial en Landau desgraciadamente no ocupa mucho notación tensorial. Yo diría en Goldstein hay algo. Voy a buscar, hay libros bonitos de cálculo tensorial y en realidad casi todos los libros de relatividad general siempre van a partir con esta notación porque es lo que ocupan. Lo que pasa es que la mecánica y toda la teoría clásica no fue hecha en forma tensorial. Entonces no hay tanto. A mí me gusta mucho porque es muy compacto para escribir. O sea, a veces uno peca, digamos, de la simplicidad que tiene, porque es muy simple y los resultados son correctos. Pero la mayoría de los libros clásicos, en este caso como Goldstein y Landau, sí ocupan el cálculo, no ocupan mucho el cálculo tensorial de la misma forma, en forma como lo estamos haciendo. Pero les puedo buscar algún libro, sobre todo de geometría, siempre donde ocupen más cosas tensoriales. De hecho, todo lo que vamos a discutir ahora, en el futuro, de ecuaciones covariantes, voy a tratar de buscarle algún libro más de geometría, que de geometría llamamos, no, digamos, no euclídea, donde uno escribe este tipo de cosas un poco más. Hay libros que se van al otro extremo, por ejemplo, el libro de Arnold, que me gusta mucho, pero ese es muy extremo, ocupa esta notación aún más abstracta posible. Entonces, creo que hay que buscar un punto de equilibrio. Así que voy a tratar de buscar un mejor libro para esta parte. Lo voy a tratar de buscar y lo voy a subir a la página web y les voy a colocar indicación para estudiar esta parte, vea tal libro. ¿Ok? Ok, gracias. Trato de buscar libros que los puedan de todas maneras, pero yo encontrar en internet, obviamente, pues si no, no tiene mucho sentido como ayuda. ¿Ok? Pero obviamente eso Sí, no gracias. necesariamente es legal, por supuesto. Eso, no sé si hay más preguntas o estamos bien. No hay más preguntas entonces. Si no hay más preguntas, entonces les recuerdo, nos vemos el próximo lunes. No olviden, traten de mirar la tarea y si tienen preguntas, traten de hacerlas a tiempo y no a veces tan tardío, porque a veces es difícil poder ayudarlos cuando están tan encima. Sí, yo siempre recomendaría, eso un consejo último, yo creo que lo mejor que pueden hacer es, miren las tareas, quizás cuando se suben, todavía no tienen para qué trabajar en ellas, y pregúntense si este problema lo puedo hacer, este me parece que no, y este no lo entiendo. Y cuando uno no lo entiende, traten de meditarlo un poco antes, cosas que pueden hacer con preguntas anticipadas. Si les parece que lo pueden hacer, no hay problema, y lo hacen cuando tienen el tiempo razonable. Y aquellos que les parezcan difíciles o no entiendan mucho, traten de buscar antes soluciones. ¿Ok? Solo es una recomendación. Ok, entonces nos estamos viendo, yo creo, el próximo lunes. Cuídense y nos estamos viendo prontamente. Chao, Chao, profe. profe. Que Chao, esté profe. súper. Yo- Chau, chau, chau.